Bueno, muy buenos días para quienes nos acompañan. Mi nombre es Ángela Valderrama, hago parte del equipo de Educación Virtual, quien les da la bienvenida al webinar Retos en la propia experiencia en innovación educativa para educación en línea, uso de tecnologías emergentes y decisiones pedagógicas con la profesora Noemí Lugo. Este webinar lo realizamos en el marco de Integratic 2019. Es un encuentro anual celebrado por la Universidad de Antioquia, que en esta versión, pues la Vicerrectoría de Docencia a través de Educación Virtual lo ofrecerá durante el 14 y 15 de noviembre del presente año. El tema que vamos a trabajar será escenarios de cultura, educación y conocimiento. Desde ya, pues, a quienes no se han inscrito, los invitamos a que nos acompañen el jueves y viernes de esta semana. Y vamos entonces a dar inicio a este webinar, el cual va a tener una duración de aproximadamente 1 hora, en el cual la profesora Noemí pues, nos va a contar sobre el tema que nos trae y vamos a ir recogiendo las preguntas que surjan para que al final la profesora, pues de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tenga, nos responda y podamos pues escuchar pues también las voces de quien nos acompaña. Vamos a estar acompañándolos desde el equipo de Viarroba, Mariana, Marisol y Tatiana. Vamos a estar atentos de las preguntas que ustedes hagan. Vamos entonces pues a dar inicio a este webinar. Lo voy a dar con la profesora Noemí Lugo, quien es doctora en comunicación, maestra en literatura hispánica y licenciada en ciencias de la comunicación. Su investigación se enfoca en narrativa y juego digital, abordados desde la perspectiva de los estudios culturales. Profesora Noemí, le cedo entonces la palabra para que nos cuente sobre la temática que nos prepara para hoy. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Marisol. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación a la universidad. Muchas gracias también por, pues porque este es precisamente mi tema, ya lo verán desde los estudios culturales, la relación de la comunicación, la educación, la cultura digital. Así que estoy muy contenta de estar por aquí y de compartir no solo desde una perspectiva tan teórica, sino precisamente experiencial. Yo soy profesora del TEC de Monterrey y tengo alrededor de, con interrupciones, pero 20 años dando clase y creo que también esto me ha llevado a pensar mucho sobre la innovación educativa. Tengo por ahí varios proyectos de innovación educativa, algunos tecnológicos en conjunto con otras personas. Así que, pues, lo que más me alegra es que me den el espacio para compartir esto, ¿no? Bueno, inicialmente esto, ¿no? La idea era hablar específicamente de educación en línea, de los retos de las tecnologías emergentes, pero cuando en conjunto con la universidad empezamos a dialogar, pensamos que era importante enmarcarlo precisamente dentro del contexto de cultura, educación, conocimiento que tienen como temática particular este año. Y aquí entonces desde donde yo puedo brindar como más es desde la innovación educativa vista desde el contexto de la cultura digital, ¿no? Por aquí les voy a contar un poco de qué vamos a tratar el día de hoy. Yo sé que todo el mundo como que dice, bueno, ya sabemos qué es innovación educativa, pero a mí me parece que es un concepto en esencia problemático con ciertas tensiones de las que vamos a hablar muy brevemente. Vamos a hablar del sentido, los retos y las oportunidades de la innovación educativa desde, desde mi investigación y experiencias desde una mirada de la cultura digital. Y creo que es muy importante establecer cuando tú das una conversación o tu punto de vista, ¿no? Porque no quiere decir que es el único ni que haya una cuestión de es mejor o es el correcto, pero digamos yo la educación la veo desde la comunicación y en este contexto contemporáneo desde lo que sucede en la cultura digital, entonces para que lo tengan como marco de referencia. Les diré algunos conceptos o marcos que creo que pueden ser útiles desde esta mirada, más bien solo para nombrarlos por si ustedes los quieren buscar en el futuro y compartiremos algunos proyectos o prácticas. Así que sí vamos a abarcar la idea de aprendizaje en línea, pero no solo ello, y parte de lo que sucede es precisamente porque yo voy viendo que habría que abandonar ciertas divisiones binarias entre educación presencial en línea, etcétera, que de eso hablaremos hoy, y que nuevamente, bueno, pues es mi postura, ¿no? Bueno, la innovación educativa, nos dice el laboratorio de innovación del TEC, de
con esta publicación de Edupense y todo lo que están manejando implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Debe incorporar un cambio en materiales, métodos, contenidos o en los contextos en la enseñanza, y la diferencia percibida debe estar relacionada con la calidad de novedad del elemento mejorado, la aportación del valor al proceso de enseñanza-aprendizaje y la relevancia que la innovación propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos de interés externos, ¿no? Entonces, yo aquí veo como muchas cuestiones que pueden ser problemáticas, ¿no? En primera, seguir como, bueno, no son problemáticas en sí en la innovación educativa, no de la definición, sino a ver, hablamos de enseñanza, aprendizaje, los cambios son sobre la enseñanza, entonces ya priorizar los cambios sobre la enseñanza, lo que nos puede hacer es que la innovación la dejemos a nivel estrategia áulica, ¿no? Luego está como toda esta parte de que lo innovador sea nuevo precisamente, sea de cambio, tenemos los grados de innovación, ¿no? Que si la innovación es solo mejora continua o basta el grado de innovación disruptiva, ¿no? Y luego que realmente tenga un valor. Y no solo para la institución, sino para las instituciones externas. Entonces yo lo que veo para los profesores es que es como un proceso grande y un proceso que puede parecer pesado, ¿no? Que es como que de repente hasta puede asustar porque es de mucho compromiso. Y creo que una de las cosas que tenemos que pensar es, pues, a lo mejor dónde puede quedar el lugar para la experimentación, el juego, etcétera. Y entonces aquí les voy a dar como algunas ideas que yo tengo, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de innovación en el aprendizaje y no en la educación. No por devaluar el proceso educativo, sino porque de verdad creo que cuando hacemos algo, sí vale la pena como filosofar y preguntarse un poco hacia dónde va e irse hacia atrás, ¿no? Si centramos la atención en el proceso de aprendizaje, vamos a recordar que es individual, que está condicionado por el contexto del alumno en particular, pero que nosotros tenemos a lo mejor 30 alumnos en un grupo, ¿no? ¿Cómo nos pueden importar todos? ¿Cómo le damos lugar a los estilos de todos, a las voces de todos, a las inquietudes y necesidades de todos? Pues yo creo que precisamente si dejamos de pensar en cómo es educación y es el contenido, la materia, la competencia, pues diseño sobre eso. Entonces sería como una innovación más centrada en las personas y en su proceso, como un proceso por un lado individual y por otro lado como un proceso social. Creo que también entonces habría que cuestionar la idea pero lo clasificamos, ¿no? El aprendizaje luego también clasificamos, no es que está el informal contra el formal o el semiformal, y pues parecería como que seguimos pensando, sobre todo porque estamos en la escuela, que el formal es el que vale más, pero bueno, parte de lo que hablaremos aquí es todo lo que sucede en el aprendizaje informal, pero que ya lo de menos es dónde hay ese aprendizaje, ¿no? O cómo se adquiere. La cuestión es para qué le sirve a la persona, ¿no? Y si le es relevante y significativo, pues a lo mejor que sea informal y que lo haya aprendido por YouTube, pues es secundario. Y lo mismo diría de hablar de en línea y presencial y no solo aumentarle el híbrido, sino porque creo que entonces la innovación se puede parar por el formato, ¿no? Empezamos a pensar que entonces para la educación en línea va esto, o se usa aquello, y que para la educación presencial lo otro, o queremos estar ahí replicando estéticas de clases presenciales en formatos en línea porque no estamos pensando como primero en el formato. Ahí, desde mi postura, yo creo que el aprendizaje en el contexto de la cultura digital nos puede orientar. Yo por un lado sé que en este momento estamos como más bien viendo en general muy negativamente la cuestión de la cultura digital porque estamos muy decepcionados, ¿no? Y la decepción viene para quienes estuvimos aquí hace yo empecé hace unos 10 años con este tema, pero pues muchos colegas empezaron alrededor del 2000 también, y había muchísima ilusión, ¿no? Había mucha ilusión porque lo que pensábamos es, bueno, los medios masivos, como la televisión, el radio, la prensa, pues nos tienen de espectadores, de receptores, y ahora que podemos hablar y producir y alzar nuestras voces, etcétera, pues todo esto va a cambiar en todos los sentidos posibles, políticos, sociales, culturales y educativos, ¿no? Y bueno, precisamente en ese contexto se empezó a hablar mucho de conceptos como cultura participativa, inteligencia colectiva,
y todas las bondades que yo sí creo que todavía Internet tiene, las redes tienen, muchas plataformas y aplicaciones tienen, pero conviviendo, como es cualquier cosa hecha por humanos, con también todo lo negativo. Entonces, estamos como en un momento de mucha desconfianza por la vigilancia, los datos, por la conexión que causa desconexión de lo presencial. Entonces, yo creo que no hay que ser poco crítico con esto, pero creo que no hay que olvidar que los procesos hechos por personas, porque las redes no son un ser autónomo, están hechos por personas y las personas somos las que vaciamos contenidos ahí e interactuamos ahí, pues es un reflejo del mundo y entonces también hay que ver del otro lado. Y en ese otro lado yo creo que la educación es lo que mejor tiene Internet, o sea, la educación informal, los grupos, las comunidades, los canales de YouTube, todo esto que realmente le ha potenciado a muchísima gente a aprender por cuenta propia o en grupo, sobre todo quienes no tienen acceso a educación formal o quienes en la educación formal no encuentran todas las áreas que les gustaría por costo, por tiempo, por lo que sea. Entonces yo lo que planteo es que hay que voltear a ver a esas comunidades, ¿no? Es como una manera de ver, bueno, pues entonces, ¿qué podemos aprender, digamos, como educación formal, como escuela? De cómo se aprende de manera informal en los espacios digitales, ¿no? Si le seguimos nombrando, ¿qué podríamos aprender? ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues están evidentemente estas con lo que conocemos más todos, pues todas las comunidades de youtubers, por supuesto dentro de eso hay muchísimo espectáculo y mucha cuestión como de nada más ser famoso o del entretenimiento, ¿no? Pero dentro de esto están pues, los canales de divulgación de la ciencia, por ejemplo, que han tenido formatos muy interesantes y maneras muy diferentes de asociar la información o de entregar conocimiento, ¿no? Están los booktubers, que igual, ¿no? Puede haber de todo, pero están ahí. Están el fenómeno del fanfiction, que veremos un poco más ahora esto, que es la gente escribiendo de sus propias ficciones y cambiándole los finales, la trama, etcétera. Está Quora, que simplemente las personas lanzan una pregunta de cualquier tema filosófico, comercial, de salud, religioso, es decir, de lo más profundo a lo más cotidiano. Pero luego hay comunidades especiales, bueno, están los gamers, ¿no? Y no solo los youtubers que hablan de juegos, sino los gamers que se juntan a jugar juegos en grupo, en línea, ¿no? Pero luego tenemos ya comunidades especializadas como Behance, Stack Overflow, que son, por ejemplo, Stack Overflow es de programadores, donde ellos resuelven muchas de sus dudas y de sus problemas al programar en el día a día. Entonces, yo solo mencioné dos, pero tal vez en cada una de sus áreas ustedes conocen o usan frecuentemente o no, pero hay seguramente una comunidad que se reúne en Internet literalmente para así hacer funcionar esto con lo que soñamos quienes empezamos estudiando esto, que era pues la inteligencia colectiva, la ayuda desinteresada, el conocimiento abierto, etc. Y eso está ahí, aunque estén en la maraña de otras cosas, ¿no? Entonces, lo que podemos aprender para mí de ellos es cómo son como procesos socioculturales que suceden en línea respecto al aprendizaje, ¿sí? Organizado por cuenta propia y por interés propio, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que podemos aprender, no la parte tecnológica, sino la parte sociocultural, ¿sí? Entonces, yo trabajo mucho con fanfiction y solo se los voy a mencionar así como para que más o menos ustedes puedan, perdón, esto de lo propuesto más grande, ustedes puedan como verlo, ¿no? En las comunidades o espacios de fanfiction, todo mundo puede leer, solo leer, si yo quiero solo puedo leer fanfiction, que serían estas historias de que si a mí me gusta mucho, no sé, la más popular es Harry Potter, ¿no? Si a mí me gusta mucho Harry Potter o si me gusta mucho Game of Thrones o alguna ficción, puedo solo leer qué ha hecho la gente, cómo le ha cambiado la vida a Harry Potter, le ha dado un giro a la historia, se ha apropiado, se ha metido a la historia misma, ¿no? Puedo solo escribir o puedo leer, escribir y retroalimentar, que es lo común. Pues los intereses aquí se agrupan respecto a la ficción favorita y la gente escribe por placer e interés en la ficción.
Luego hay lectores voluntarios llamados beta readers que corrigen todo, redacción, gramática, sintaxis, si la historia se apega a la ficción original, es decir, al canon, y reciben crédito y aprecio en la comunidad por ese como trabajo, ¿no? Que es así desinteresado, pero que los pone en un lugar de, bueno, yo conozco de esto, y luego se le da crédito así como la historia es de tal persona y tal persona le hizo la revisión, ¿no? Y aquí hay muchos, o sea, podríamos decir, bueno, y eso a mí que me importa en mi clase, ¿no? Pero aquí hay muchos estudios que demuestran cómo los jóvenes que hacen esto por puro interés, pues lúdico, ¿no? No por una cuestión académica, tienen muchísimos aprendizajes sociales de negociación, aprendizajes de redacción, de segunda lengua, de comunicación, se hacen más lectores, etcétera, ¿no? Entonces, esto es para decir, bueno, es tan solo un ejemplo de los que podemos mencionar. Y entonces sería, entonces hago fanfiction en mi clase. Bueno, pues yo en mi tesis doctoral sí lo proponía, por ejemplo, para algunas clases como que queden realmente como clases de literatura. Y no era por hacer fanfiction, sino era por decirlo, dejar solo la perspectiva de que el alumno va a aprender a través del ensayo solamente, ¿no? De una reseña literaria, de la crítica, no por decir quitemos eso, sino sumemos a eso maneras en las que es productor activo, y entonces si alguien es productor activo, pues va a aprender eso y más, ¿no? Si necesitas crítica para transformar una historia, también ejerces el pensamiento crítico, pero también ejerces la imaginación. Entonces, por un lado yo no diría, en todas las clases, ahora en biología vamos a meter fanfiction. Bueno, podría ser, pero no tiene por qué ser. Sin embargo, he llegado a lo largo del tiempo a pensar que lo importante es la abstracción que nosotros hagamos de esto, y les voy a contar un ejemplo. Yo lo que he aprendido de las comunidades de fanfiction y de este proceso de lectura beta y de todo el proceso de retroalimentación es que tienen un aprendizaje entre pares muy, muy interesante. Y de las cosas que me hizo pensar es cómo cambiar los foros, ¿no? Por ejemplo, un foro en línea o el formato. Y ahorita vamos a ver un video de qué se nos ocurrió. Otra cosa que vi y que estudia una autora que se llama Samutina es la retroalimentación emocional. En la escuela decimos no, ¿no? Y yo lo hago también todavía en ciertos niveles, ¿no? Pero como argumenta, contesta solo con ideas, como mucho decir, no, lo emocional que quede fuera, porque eso no es cognitivo o eso no es académico, ¿no? Y entonces lo que resulta es que aquí sí se vale lo emocional y se vale decir, me encantó cómo te quedó tu historia, punto. Y el estudio que ella hizo es cómo eso sí impactaba en el aprendizaje, porque lo que impactaba era en la identidad, o sea, lo que sucedía era que los participantes se sienten reconocidos, se sienten motivados, aplaudidos por el otro, hay un aprendizaje social, una validación, y eso tiene un efecto positivo en el aprendizaje. Entonces yo, por ejemplo, dije, bueno, entonces en la retroalimentación, en vez de coartar la reacción emocional, a lo mejor hay que acompañarla, ¿no? De lo académico, pero hay que asegurarse que los alumnos cuando se dan retroalimentación tienen derecho a expresar me encantó tu foto, digo, porque mi área es mucho medio, ¿no? O me gustó tu guión, y luego ya a lo mejor agregarle el por qué, pero al menos no coartar la idea de que ellos puedan hacerlo. Luego en esto de que todos pueden escribir, leer, retroalimentar, me hizo pensar en que si en las clases de verdad tenemos esto. O sea, si de verdad hay diferentes grados y tipos de participación y cambios de roles, y cómo podríamos permitir y propiciar diferentes roles. Entonces, con esto lo que trato de decir es, sí, no se trata de ahora siempre es copiar la práctica cultural, que además no va a funcionar. O sea, en el momento en el que alguien hace algo por diversión y se lo ponen en la escuela, pues ya no tiene chiste. Entonces, no es tanto eso, sino es, a ver, ¿qué abstraigo de lo que está pasando a nivel sociocultural? Que entonces sí pueda cuestionar algunas de las cosas que suceden en la educación todavía llamada, pues, formal, ¿no? Pues para ello quisiera que viéramos un video que es de una plataforma de la que yo soy coautora. El autor principal es Alejandro Alcántara. Y es una plataforma que nosotros gamificamos es como un sistema no de administración del aprendizaje como puede ser Blackboard o Canvas, sino tiene la idea de sobre todo tener este enfoque en participación y en retroalimentación. Lo verán ahora, vamos a ver un segmentito del video, pero no es, pero de esto en línea aprendimos
que queríamos fomentar la inteligencia colectiva y que queríamos darle a esa plataforma, sobre todo, un énfasis en la interacción. Y de acuerdo a eso tomamos decisiones pedagógicas. Otras son sobre gamificación y demás que van a ver ahora en el video, pero hubo unas muy particulares sobre la retroalimentación entre pares que vienen de esta perspectiva. Entonces, bueno, voy a irme a compartir pantalla para que podamos ver el video. Y ya si tenemos nos atoramos con algo, pues ya, creo que no nos vamos a atorar, pero bueno, nada más déjenme ver sí, aquí está el video, denme un segundo para que asegurarnos que todo está bien y ya. Vamos a ver solo hasta el segundo 1:37 más o menos, ¿de acuerdo? Aprendiz es un modelo de aprendizaje innovador disponible como un LMS online. Si eres capacitador, profesor o instructor, conoce sus ventajas. Promueve la retroalimentación entre los participantes. Aplica por ti mecanismos de juego a la evaluación y a la retroalimentación. Facilita un diseño pedagógico basado en Mastery Learning y retos. Desde tu espacio de mentor, puedes crear y calendarizar misiones. Una misión consiste en cualquier actividad de aprendizaje o práctica. Realizar una lectura crítica, investigar, buscar un tesoro escondido en el aula o resolver un problema de física con un contexto de ciencia ficción. Si utilizas aprendizaje basado en retos, en Aprendiz podrás crear misiones encadenadas que permitan resolver un reto final. Los aprendices, o sea, los participantes de tu curso, comparten la respuesta a sus misiones en múltiples formatos. Entonces, podrás evaluar y darles retroalimentación. Pero estas discusiones no son solo para el mentor. Cada grupo cuenta con un muro de conversaciones, parecido a una red social, donde cualquiera puede iniciar o participar en discusiones y debates. Ahí se publican las soluciones a las misiones, promoviendo la inteligencia colectiva y retroalimentación entre pares. Desde tu espacio de mentor, también... Ok. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Denme un segundo se me perdió el cursor. Está acá, por este lado. Aquí estamos. Listo. Bueno, lo que acabamos de ver es que nosotros dejamos de pensar en un foro como un espacio donde entonces el profesor decide de qué se va a hablar y los alumnos responden, para pensar en priorizar, incluso en el espacio físico de la plataforma, la interacción es lo que más espacio ocupa visualmente, y en eso cualquier alumno puede abrir una conversación, como lo haría en una red. Ajá. ¿Qué implica? Que el profesor tiene que confiar, o implica que a lo mejor hay que dar algunas reglas de comunidad, o pues sorprenderse de lo que pueden poner, pero en realidad es como la confianza de estamos aquí para aprender y alguien puede poner de manera natural, oigan, encontré este buen recurso, oigan, no encuentro tal cosa, cualquier cuestión relacionada con la clase sin que esté ligada a una tarea, sin que sea obligatorio, sin que se den puntos por ello, sino es como generar esto. Entonces aquí es donde les digo, yo es como veo que es como un cambio, ¿no? Un cambio en cómo ver la retroalimentación que vino precisamente de ahí. Otra cosa que vino de ahí que vieron es priorizar que se puede entregar con mucha facilidad cualquier medio, que también cualquier plataforma lo hace, pero realmente seguimos mucho en priorizar texto, ¿no? Bueno, vamos a pasar a qué podemos aprender de la cultura digital a nivel conceptual que tenga impacto en el aprendizaje. Bueno, pues estos son conceptos que no voy a explicar del todo ahorita, pero pues sí se ha estudiado mucho qué lógicas hay, ¿no? La cultura participativa, que es el ideal, ¿no? La inteligencia colectiva, el aprendizaje situado, el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje entre pares, qué pasa entre las comunidades de práctica, cómo aprenden la social, qué pasa en los espacios de afinidad, que es decir, no son tal cual comunidades, no es gente que se conozca y tenga un vínculo tan afectivo ni geográfico en el sentido tradicional que tenemos de comunidad, pero sí un espacio de afinidad donde comparte con otros algún interés y ahí sucede algo entre ellas, entre muchas cosas, pero entre una de esas cosas está el aprendizaje.
Otras cosas que se estudian son las formas de representación multimodal de la info, que creo que eso puede ser súper útil para nosotros, ¿no? Cómo usar realmente el video para lo que debe usarse, la infografía para lo que debe usarse, el texto, el audio, y luego dentro de eso diferentes lenguajes, los emoticones, las transmedialidades. Pues está el tema de la movilidad y cómo la ubicuidad con la movilidad está dando tendencias en educación como el microaprendizaje, ¿no? Y el pensar que en vez de tener grandes contenidos podemos hacerlos pequeños y la gente los puede consumir en móvil mientras espera el autobús, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso les digo, no sería ahora como voy a explicar cada uno, pero para que veamos qué aporta a la educación formal. Este está es medio fea esta imagen, pero bueno, este es el marco, como uno de los primeros marcos que empezó a hablar, que es el Confronting, es el texto de Confronting the Challenges of Participatory Culture, de Jenkins y otros, muchos, que no aparecen, pero son muchos. Y ellos empezaron a hablar de qué habilidades necesitaba la gente para convivir en estas plataformas, ¿no? Que eran como las New Media Literacy Skills, ¿no? Lo que ellos pensaban es qué necesitaba hacer la escuela para formar ciudadanos que luego pudieran convivir en redes o hacer cosas en redes. O sea, ellos hablan más como de la obligación que tiene la escuela, digamos, hacia las habilidades socioculturales de los alumnos, si se fija, ninguna es tecnológica, para convivir en redes. Ese es un modelo. Todos estos documentos están libres en internet. Este es un proyecto que se realizó originalmente en Pompeu Fabra, liderado por Carlos Escolari, pero que el estudio se realizó en 8 países. Yo tuve la oportunidad de participar en el inicio del proyecto. Y este proyecto estudia un poco esto, ¿qué traen ya los jóvenes de lo que hacen en redes que podríamos incluir en la escuela, ¿no? Este también está libre ahí en internet como libro blanco como el otro, así que se bajan si no los han bajado por allá. Y es uno que en particular me gustó mucho porque sí que es un modelo, pero tiene, o sea, se relaciona a la tecnología y tal, pero como que lo acomoda muy bien, que es el de aprendizaje conectado de Ito et al, que también son muchos, y que fue publicado en el 2013, y también está como libro blanco en internet, lo pueden bajar. Y lo que dice ya es como cómo debería ser el aprendizaje en la escuela, dado el contexto contemporáneo, ¿no? Lo que sugieren ellos son, pues que tendría que ser potencializado basado en intereses, o sea, tomar en cuenta los intereses, ¿no? Centrado en producción, que los alumnos produzcan algo. Entonces, aquí viene lo que yo les decía del fanfiction, bueno, siempre pueden decir ustedes, si produce el ensayo ya está produciendo algo, pero que produjeran algo que tenga que ver, no sé, con más algo personal, con estos intereses, ¿no? Que yo diría, aquí la cosa sería cómo vinculamos los intereses con esa producción. Peer supported, ¿no? O sea, cómo manejamos la colaboración, que tenga un rol realmente significativo, que haya un propósito compartido. Entonces, si se fijan, estamos hablando de comunidad, ¿no? Hay un propósito compartido que tenemos que lograr juntos como grupo. Nosotros de repente lo que hacemos, cuando lo hacemos no tan bien, porque no quiere decir que siempre lo hagamos así, a lo mejor es hacer trabajo en equipo. Pero lo que yo me preguntaría es, ¿qué procesos tenemos para tratar de que suceda el apoyo entre compañeros y que realmente haya un propósito compartido? Esa es una cuestión más de comunidad y colaboración que de trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo, si se los dejamos así, pues a lo mejor ellos simplemente lo dividen como cadena laboral, ¿no? Tú haces 1, yo el 2, yo el 3, y el 4 revisa, ¿no? Entonces ahí habría que ver si estamos haciendo procesos que aseguren eso. Academically oriented, en el sentido que, bueno, pues entonces si ya no está sucediendo por allá que se regula entre ellos solamente, pues entonces sí, ¿qué aporta la universidad? ¿Qué sentido tiene? O la escuela en general. Openly networking, y entonces eso, cómo se vincula, yo diría, con su vida, y cómo vinculamos el aprendizaje con otras escuelas, cómo validamos que aprendan de internet e incluimos en la clase un curso que quede, ¿no? Un curso en línea que quede o que puedan consultar, o cómo los vinculamos con la biblioteca pública, etc. Entonces aquí, pues aunque es como la misma diapositiva, les voy a contar un caso similar, pero ya un ejemplo. Primero vamos a ver un ejemplo en secundaria, luego vamos a ver un ejemplo en universidad y uno en maestría.
Este de secundaria yo solo lo vi, los otros los he llevado a cabo yo, ¿no? Entonces yo diría, bueno, aquí había un proyecto que era el aula de proyectos de tercero y cuarto de secundaria, chicos 14, 15 años. Y por ejemplo, una de las cosas que hicieron era un documental sobre sus abuelos. O sea, ahí está la producción. ¿Cuál fue la producción? Un documental. Ahí no hay respuesta fija. Ellos podían decir por qué eran significativos sus abuelos para ellos. Fueron a grabar a sus abuelos a sus casas y los demás conocieron a sus abuelos, ¿no? Está ligado el interés o algo personal y la producción. A la hora que entra con los abuelos, pues ya hay un propósito compartido, un vínculo. En un documental, pues hay muchos roles que jugar, ¿no? Entonces no puedes hacerlo solo, pero hay roles significativos. Aquí además había un documentalista guiándolos, más el profesor de la clase, con lo que ya entramos a lo de Openly Network. No solo eso, sino que ellos fueron a exponer su video sobre sus abuelos, su documental, a la casa de mayores del barrio en el que está la escuela. Y tuvieron, después de exponerlo, una plática intergeneracional donde les preguntaron cosas a personas de más de 80, 90 años, y donde las personas de más de 90 años también les preguntaban, ¿no? ¿Qué era la juventud? ¿Qué es lo que hacen ahora los jóvenes? Los jóvenes les preguntaban, yo estuve ahí, lo vi todo el proceso completo. Les preguntaban, ¿por qué los regañaban sus papás? ¿Qué les prohibían? ¿Cómo tenían novias, novios, no? Y por supuesto había una cuestión académica que era todo el aprendizaje de lengua, por un lado, el aprendizaje de producción. Estaban las materias, este curso se organizaba absolutamente de manera transversal, no por materia. Entonces, bueno, este fue uno de los ejemplos que a mí más me gustó. Ellos hacían puros proyectos así, tenían un huerto, tenían prácticas profesionales, tenían en algún momento emprendimiento, ponían una tiendita en la escuela, pintaron un graffiti, tuvieron clases de circo. Esto es de lo más innovador que he visto en cualquier lado. Y bueno, fue esto en un instituto de un barrio, pues que tiene un porcentaje bajo que va a la universidad en ese sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera hay cierto grado de marginalidad en el barrio. Es el mismo esquema, pero ahora, bueno, yo les voy a platicar cómo trato de hacerlo en una clase de investigación, que además dirías, bueno, pero yo soy en una clase de investigación, ¿cómo? Esta clase va por prácticas. Hay una práctica que es la segunda, que es de observación. Ellos tienen que observar interacción entre las personas o cómo los espacios construyen significado, etc. Entonces, la práctica se llama shadowing y es seguir a alguien, ¿no? Ese es el interés académico. Luego, el Openly Networking Interest Power es porque ellos pueden elegir, lo hacen en parejas, ahí está, ¿no? El soporte es en parejas, tienen que seguir a un mismo tipo de perfil. Me han seguido, por ejemplo, a 2 comunicólogos, a 2 directivos, a un directivo y una directiva para ver las diferencias, a alguien que ayuda a estacionar los coches en la calle, albañiles, etcétera. O sea, han seguido a personas muy distintas, entonces ellos los contactan. Yo lo que pongo es la condición de las 2 personas del equipo van a contactar a un mismo tipo de perfil de persona por lo que les interesa contestar en la pregunta de investigación. Lo tienen que ir a observar a su trabajo, lo han observado periodistas también, ¿no? Tienen que ir a observar a su trabajo o a su casa o a donde les deje, ¿no? Les doy una cuestión sobre la ética, sobre cómo contactar, tal. Y luego tienen que hacer un mapa de empatía sobre ese perfil, o sea, uno por separado de cada persona, luego compararlo, y ahí al compararlo decir, bueno, a estas 2 personas, ¿qué les serviría? Y tienen que diseñar un regalo, y esa es la producción, ¿no? Más o menos la clase tiene esta misma estructura. No uso nada digital, en alguna práctica ellos lo que tienen que entregar puede ser un mapeo y puede ser digital o puede ser una maqueta, pero si se fijan hasta ahora, no hay nada que tenga que ver con tecnología, aunque la tecnología tampoco está vetada ni se le ve como algo negativo, sino que está naturalizada. En el nivel de maestría, doy una materia que se llama Tecnologías Emergentes en la Educación, en la maestría en Tecnología Educativa aquí en el Tecnológico. Por ejemplo, hay un proyecto grupal, pero que salió de los 10 problemas educativos que ellos consideraban más graves a nivel individual, los compartieron y decidieron cuál querían, pues podría ser ambicioso decir solucionar, pero sobre cuál querían trabajar
todo el semestre en el trabajo en grupo, ¿no? Hay este proyecto grupal, pero no solo hay un proyecto grupal, hay una serie de cosas individuales. El interés, como está en este proyecto, que fue lo que ellos escogieron resolver, no lo decidí por ellos, pero sí nos fuimos a resolver un problema. Digamos, el centro en la producción, hay una sección que se llama Diseña y Prototipa, en donde quiero que se alejen de la argumentación, que están muy acostumbrados a eso. Siempre son muy sólidos en decir y citar, pero ahí se quedan. Entonces, en esta espacio, lo que quiero es que si ellos están estudiando una maestría en tecnología educativa, se van a dedicar a soluciones. Y lo que quiero es que diseñen y prototipen diferentes soluciones o hagan propuestas. O sea, otra vez, usemos más la imaginación y la creatividad, no solo la argumentación, ¿no? Y además terminan con secuencias didácticas, con ideas de cursos nuevos, con pitch de proyectos, con algunos, porque van eligiendo, les doy oportunidad de elegir, pues con digamos, interfaces, ¿no? Hubo ya una práctica de realidad virtual donde ellos podían elegir o una secuencia didáctica, diseñar una secuencia didáctica o diseñar una aplicación de realidad virtual en el sentido de la dibujo en PowerPoint, ¿no? No la voy a producir. Los foros son conversa para aprender y retroalimenta. Siempre del trabajo de diseño y prototipo yo veo los trabajos de los demás y les doy retro. Los foros, se trata de que siempre haya la teoría ligada a una experiencia de vida laboral. Ellos tienen muchísima riqueza porque todos es personas que trabajan en educación, la mayoría. Entonces tienen una serie de experiencias súper diversas. Son de diferentes países de Latinoamérica, de diferentes niveles educativos en México, y a mí me encanta. Esto es lo que yo más disfruto del curso, porque yo aprendo muchísimo de ellos. Que esa es otra. Este tipo de modelos nos da la oportunidad a los profesores de aprender, de descubrir, no sé, a mí me ha encantado, por ejemplo, saber mucho más de mi propio país y de qué retos hay en áreas rurales del país en las que no vivo, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo trato, les digo yo, de hacer esto del aprendizaje conectado. Finalmente les diría del escucha experiencias, que es usar Zoom, pero en el usar Zoom hemos invitado a, fíjense, la tecnología usa Zoom y el Zoom es una maravilla, ¿no? Pero lo hemos usado específicamente para atraer gente con la que los alumnos no tendrían otra manera de tener contacto. Trajimos uno de los proyectos que les voy a mostrar a continuación, que es de Educate Uruguay. Hemos traído gente que produce realidad virtual, profesores de realidad virtual. Para eso hicimos un panel. Es decir, el mundo llega al aula virtual, y esto sí se hace, pues evidentemente sincrónico, pero quien no puede asistir, pues puede ver el video. Entonces, lo que yo creo es que otra de las cosas, o de lo que yo les cuento que he aprendido a través de esto, es como pensar, lo he puesto por ahí en un curso que diseñé de maestría precisamente para otra universidad en Colombia. Viene algo que se llama Biblia Transmedia, que subimos en internet para un proyecto, y lo estoy yo retomando para un libro posterior, pero son como muchas formas diferentes en las que el alumno puede ser activo, ¿no? Porque si no, yo creo que a veces, por eso yo no me gusta hablar tanto de tecnologías emergentes. Doy la clase, por ejemplo, y me encanta usarlas y experimentar mucho con ellas, pero creo que si no se convierten en de apoyo al aprendizaje y nos llevan a hacer las mismas cosas, ¿no? Desde el proyector de acetatos hasta el proyector interactivo, lo que hacemos es exponer. Y creo que a mí Internet me ha enseñado de muchas formas un alumno puede ser activo. Entonces, mi perspectiva final, que esta es no la conclusión, la diapositiva de conclusión, sino como la sección de conclusión. Espero no extenderme tanto, pero yo creo que sí vamos a terminar ahí por ahí dentro de 10 minutos, por las 10 casi. Espero que tengan tiempo de quedarse a hacer preguntas o a conversar, etcétera. Es que a la conclusión que yo he llegado es que la escuela debe ser como red y como un nodo de red. Tal vez es porque yo todas las cosas veo en red, la cultura, no sé. Y este proyecto me inspira muchísimo, que es un ejemplo de esto. Se llama Biblioteca Móvil, es el que les acabo de comentar, es de una asociación civil que se llama Educate Uruguay. Y vean esto que yo les decía de la abstracción. Ellos, el problema que querían resolver era cómo promover la lectura en áreas muy separadas,
muy aisladas en Uruguay, ¿no? Y pues cualquiera hubiera pensado en leer en tablets. Además, ellos tienen lo del programa de una laptop por niño o un dispositivo por niño. Entonces, pues, y además tienen poca población en comparación con otros países de Latinoamérica. Sin embargo, lo que pensaron fue más bien en estas mochilas que llevan una colección de libros no al azar. Los llevan como clasificados, ¿no? Estos libros tienen algo en común, número 1. Número 2, estos libros son para edades de todos los que hay en esa escuela en particular. Son escuelas multigrado, como son muchas de las escuelas rurales en Latinoamérica. Entonces hay niños de 6 años, hasta podría haber hasta de 12, 13 años. Y entonces hacen una curación de estos paquetes, ¿no? Estos paquetes a lo mejor a veces podrían ser sobre un autor, estos paquetes a lo mejor podrían ser sobre un género, o podrían ser sobre un tema, de manera que el paquete no es igual. Y lo que logran hacer con esto es que, pues a lo mejor cada niño, mientras en su biblioteca tendría los mismos libros de siempre, y un niño lector, cuando ya se los acabó, la biblioteca no se renueva nunca, pues lo que tenemos aquí es que la mochila se va, el profesor se la lleva. Las niñas que ven a la derecha traen una mochila puesta. Normalmente los profesores llevan y traen esas mochilas de sus comunidades. La organización civil llega, la asociación llega a un punto cercano a varias comunidades, ahí arman las mochilas, las reparten, hacen actividades lúdicas y de capacitación para los profesores, los enamoran también de los libros que se van a llevar, etcétera, y después se llevan su mochila y luego la regresan, ¿no? Y les dan otra mochila con otros libros, ¿no? Bueno, la mochila tal vez es la misma, pero los libros son diferentes, que es lo importante. Así un niño pues puede tener acceso a 4 o 5 mil libros en su educación básica. Pues para mí vuelve a ser, fíjense, es movilidad pero abstraída. No, tengo que usar entonces tabletas o teléfonos móviles o lectura por fin de lo que hago. No, es volver al problema. Aquí hay una solución de movilidad, pero la movilidad no vista específicamente, tampoco forzosamente como tecnología, ¿no? Y hay una cosa de red, las escuelas son una red, la escuela y la asociación civil son red, la escuela y las instituciones gubernamentales dejan entrar a la sociedad civil a que también ayude a resolver problemas, ¿no? Pues aquí vamos a ver un videito, pero por tiempo lo vamos a saltar. Entonces yo creo que si la escuela es red, pues es evidente que cada profesor, profesora, cada alumno, alumna, directivo, directiva, empleado, empleada de cualquier área, tiene experiencias, expectativas, ideas, intereses, relaciones y redes que pueden ser útiles para el aprendizaje, y que esto nos lleva más allá de, entonces yo doy clases de, o estoy en el departamento de, o doy en el área de, o lo mío es tema tal, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto del que a mí me enorgullece mucho, no solo por los resultados que ha tenido a nivel de interior del tecnológico y fuera, sino por lo que ha pasado detrás, que es precisamente esto. Es un proyecto de juegos de realidad alternativa, que ahorita les voy a compartir un segmento, pues a lo mejor para que vean los juegos, pero luego de ver los juegos, pues para que lo que les cuente yo es qué hay detrás de esos juegos, ¿no? Entonces, déjenme, me voy de nuevo a compartir pantalla. Ya teníamos los videitos abiertos. Perdón, esto no era. Aquí sí ya me equivoqué. Ok. Estoy teniendo aquí a ver, déjenme vuelvo a compartir pantalla. Estábamos aquí. Aquí sí ya estoy teniendo problemas creo que tengo que salirme, es que las tenía abiertos, perdonen. Chicas, no sé si ahí me pueden ayudar. Claro que sí, profe. Más bien para poner el video de Yo Amo Leer y compartirlo. Y si tengo que hacer algo, ya me dicen. Ya, profe, ya lo vamos a compartir. Perfecto. Les digo cuándo lo paremos para no verlo todo. Perfecto, profe. Listo.
volumen para irles platicando. Bueno, lo que están viendo aquí es un juego que es de fomento a la lectura. Es un juego que se hace una vez al semestre. Empezamos aquí en el campus Querétaro, ahora hay alrededor de 6, 7 campus haciéndolo. Esta es la biblioteca. Parte de la finalidad era que los alumnos vieran a la biblioteca de otra manera, que aprendieran ciertas cosas de búsqueda de información, que se emocionen por narrativas nuevas asociadas, aprendizaje conectado de nuevo, por narrativas nuevas asociadas a otras narrativas que ya conocen. Por ejemplo, este está en relación a Game of Thrones, o sea, mezclamos ficción de series con ficción de literatura como más, digamos, seria, por decirlo así, con literatura juvenil, ¿no? Es un juego muy popular, han jugado alrededor de unos más de 2,000 alumnos dentro del TEC, de los diferentes campus en un promedio de 4 años. Y bueno, con este concurso fuimos finalistas en la categoría Curiosidad de Reimagine Education el año pasado. Se ha adoptado en el TEC, tenemos una aplicación para jugar y otra para diseñar los juegos. Los hemos implementado en la biblioteca pública, los hechos por los alumnos, y los hemos implementado en un programa de consultoría en educación para primarias y secundarias en nuestro estado. Entonces, aquí ven a los alumnos disfrazados por cuenta propia, unos porque quieren ir disfrazados al juego, otros porque parte del juego es como que haya esta cuestión de los disfraces. Ya podemos quitar el video. Y es el proyecto, ¿no? Pero bueno, intentaré compartirles pantalla de nuevo para decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que estábamos diciendo de la escuela en red? Ahora no sé por qué mi presentación se fue tan atrás, permítanme un momento, ahora nos vamos a donde debemos estar, que era la idea de la escuela en red, ¿no? Lo interesante de esto es que fue una iniciativa propia, o sea, yo quería hacer un proyecto de innovación. La gente de biblioteca y de arte y cultura, que es el departamento de clases extracurriculares que tienen que ver con arte y cultura, se interesó. Inicialmente éramos 6 mujeres muy interesadas que nos fuimos sumando, que nos interesaba o lo lúdico, o la lectura, o la innovación. Y hicimos esto en nuestros tiempos libres, como si estuviéramos en la universidad, como por ganas y pasión, ¿no? O sea, así empezó un proyecto hace 4 años que ha recibido 2 fondeos y que ahora pues tiene un impacto muy importante, pero porque decidimos no tener cosas de departamento, nadie nos lo medía y nos lo evaluaba, no estaba dentro de nuestros objetivos de profesores ni de empleados, o sea, fue como algo así. Luego lo interesante es qué pasa con los alumnos, no hay aprendizaje informal, no hay evaluación, ellos a veces lo hemos tenido que llegar a hacer en épocas de exámenes de Ceneval, que son cuando ellos presentan el examen para ver que la carrera que estudiaron realmente digamos, tienen las competencias y van al juego, ¿no? Y los alumnos han sido codiseñadores, actores, jugadores, moderadores. Entonces, de nuevo vemos roles diferentes, aprendizaje en la universidad, colaboración, algo de lo que más valoran que nos han dicho es conocer a otra gente. Nos han dicho que leen los libros y que han visto que sus amigos leen, ¿no? Y es un espacio que no es de clase, ¿no? Estos están aquí como algunos de los roles, han sido parte del staff. Una vez lo hicimos vía WhatsApp y ellos eran un personaje que les mandaba WhatsApp, así como un personaje de ficción. La gente que está en arte y que estudia maquillaje y demás hace la parte de caracterización, otros actúan, otros diseñan. Pues aquí hay mucho aprendizaje de logística, etcétera, que está en ninguna clase, está en un evento de 1 hora y todo lo que sucede alrededor, 1 hora al semestre. El decirles que tenemos la aplicación es porque este es otro de los cambios que yo he tenido. Es una aplicación para que la gente diseñe este tipo de juegos como quiera diseñarlos. Es el cambio. No solo los diseñamos nosotros, sino hacemos una aplicación para que tu profesor, profesora, empleado, grupo estudiantil, hagas tus propios juegos. Y es darle la más libertad y el rol no solo de usuario, sino de creador. Bueno, los testimonios de encuesta nos han dicho eso y como vamos así como ya muy pegados de tiempo, pues solo les hablaré de un proyecto más que tiene que ver con la red con la comunidad externa, ¿no? Entonces, así como la escuela tendría que ser red por dentro, y cada uno de nosotros, alumnos y profesores y profesoras y todo el mundo, nodo de red, ¿cómo hacemos esa red con la comunidad externa?
Y este es un proyecto que se llama Transmedia Story Lab, en el que trabajamos con 3 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños en diferentes estados, en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Todo un semestre, es lo que en el tecnológico se llama un semestre, y todo un semestre dedicamos 6 materias y 7 profesores a la realización de este proyecto. Los alumnos tenían que hacer etnografía, convivir con los niños un largo tiempo, para luego diseñar una narrativa transmedia con un propósito educativo para ellos. O sea, no era campaña, ni nada, ni fondos, era algo con lo que se resolviera cómo aprenden los niños y qué necesitan aprender. ¿Okay? Aquí están los chicos conviviendo. Entonces, estas chicas convivieron alrededor de 4 meses con niños en situación de albergue, que sus familias pues no los pueden tener en casa, o ha habido alguna situación de violencia, etcétera, y estuvieron conviviendo con ellos para crear posteriormente esta narrativa transmedia que constaba con el propósito que fuera para ellos específicamente, y una cuestión educativa de un cortometraje animado, un libro pop-up, historias, página web, juegos, videojuegos, un mural. Y todo, en esto aplicaban las competencias disciplinares, pero bueno, todo el tiempo estuvieron ahí, ellas conviviendo y tal, ¿no? Entonces aquí vemos otra vez el network, la red con la comunidad, ¿no? Para las profesoras fue una gran experiencia porque nosotros tuvimos que ir a ver el trabajo que hacían todas las asociaciones, como si hiciéramos trabajo de campo. Bueno, fue una cosa muy emotiva también. Los alumnos descubrieron mucho sobre los niños, sobre las cuestiones de las problemáticas que viven en el país, pues doble vulnerabilidad, ¿no? Ser infancia, ser niño y tener alguna situación específica de vulnerabilidad que condiciona mucho la vida, ¿no? Y por ejemplo, así crearon, este es solo una personaje del mundo de Yoto, que fue una de las historias que ellos crearon, y hicieron todo un mundo alrededor de los valores, de la sustentabilidad, de lo que necesitaba este proyecto en particular. Lo que a mí más me gusta y me conmueve de este proyecto es que después siguieron extendiendo el proyecto en otras clases, y por otro lado, que el proyecto gustó tanto que ahora la asociación civil que lo pidió, el proyecto se llama El Mundo de Yoto, literalmente sí pudo abrir como una comunidad de aprendizaje que se llama la Casa de Yoto, ¿no? O sea, este proyecto ha tenido un impacto y ellas han trabajado por 2 años con el proyecto, a veces vinculándolo con clase, lograron vincularlo con servicio social, y ahora, pues por ejemplo, han venido a preguntarme porque quieren hacer una agencia de transmedia social, cultural, comercial, o sea, ¿no? A lo que me refiero es, vean el impacto de algo que ahora, esto fue hace 2 años y sigue dando frutos, ¿no? No se quedó en una materia. Y el último ejemplo es cómo estamos trabajando con la comunidad en investigación. Aquí lo que ven es un focus group donde vinieron madres de niños con autismo. Ven la foto del niño porque luego, además del focus, que fue muy largo y no terminaron de contarnos, nos contaron como cuáles eran sus principales problemáticas. Lo que nosotros queríamos hacer era un curso en línea de aprendizaje de madre a madre, así otra vez aprendizaje entre pares, de madres sobre todo que tengan más experiencia con la discapacidad y nos den ideas de cómo esto podría servir a las madres que acaban de recibir la noticia, pues porque se ha visto que en investigaciones que en las madres de niños con discapacidad hay mucho más estrés. Se ha visto que las experiencias personales que ellas cuentan a veces con los médicos son de poca esperanza, ¿no? De tu hijo tiene una discapacidad que no lo va a dejar vivir ni a él ni a ti. Y en cambio, entre las familias es donde hay mucho apoyo. Entonces nosotros queremos semiformalizar esto con un curso en línea, ya que otra de las problemáticas en discapacidad es que la gente no tiene mucho tiempo para educación presencial. Y lo que vamos a hacer con esto son historias de diferentes problemáticas que ellas narraron. Aquí ustedes ven una ilustración de Paulina Leal, que es una alumna que participa. Ella estuvo 2 materias conmigo y con otros de los profesores que participan en el proyecto. Bueno, una de ellas es María Elena Melón. Y lo que hay aquí es que, pues eso, ella ahora ya está aprendiendo fuera de clases y en cuestiones de representación y de cuando una ilustración es para un cliente y un proyecto social y no para mí, por mi arte, ha aprendido muchísimo. Entonces, todos estos proyectos son colaborativos, como yo se los dije en el pasado, de los Juegos de la Vida Alternativa. Pues quisiera dar los créditos porque se me pasó por estar en el hablar, que es María José Vázquez, María Elena Melón, Zaira Rodríguez, Lucía Subías,
Jenny Galeano, fuimos las originales. Ahorita este proyecto está manejado por varias bibliotecas de los campus de Monterrey. Nosotros incluso ya estamos saliendo ya heredamos el proyecto. Y en este participa María Elena Melón también conmigo como profesora, Paulina Leal, otra alumna que es Inés, que me ha ayudado con cuestiones de codificar información de la investigación, o Jorge Ortiz, que en su momento me ayudó con algunas cosas de narrativa, ¿no? Pues aquí vemos como otro espacio, o sea, hacer la universidad no solo lo que se hace en clase. Yo quisiera cerrar diciendo, bueno, recordar para mí lo más importante, que tratemos de innovar el aprendizaje, no la educación. Parece una cosa boba, pero escuchar los intereses y validarlos me parece lo más importante en innovación. O sea, yo lo que me encuentro es que si nosotros decidimos todo y cambiamos las estrategias, por más disruptivas que sean, si jamás les preguntamos si ese tema, esa competencia es relevante para ellos, pero al final siguen haciendo lo que nosotros queremos. Y entonces, me parece que en la universidad, digo, no sé, tiene que haber un orden, yo sé, y damos crédito por lo que damos, y tenemos que certificar competencias que adquieren, y a ver, el médico, si vas a graduarse, tiene que saber operar, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no hagamos eso, pero a lo que sí me refiero es a que a veces podemos decir, voy a hacerlo con realidad virtual, y voy a hacer, y nos quedamos a nivel estratégico, pero no negociamos para nada el tema. Y es sobre este tema que yo quiero, ¿no? O que yo digo porque esté bien en el programa analítico. Y yo por eso he cambiado a procesos. A decir, si yo lo que quiero es que aprendan tal competencia, libero totalmente el tema para que ellos se enganchen con el tema. La conexión, el tema de la conexión, verla como una abstracción, como una metáfora, como una realidad de conectarse con el barrio, la colonia, la biblioteca, otras escuelas, las asociaciones civiles, las empresas, y como una cultura de red, ¿no? Entonces mi mensaje final sería, no es sobre la tecnología, es sobre la cultura. Muchas gracias por haberme escuchado tanto tiempo. Aquí tienen mis datos, esa es mi cuenta en Twitter y mi correo, pues por cualquier cosa. Profesora Noemí, muchas gracias a usted por darnos este espacio para compartir esta información tan valiosa. Por acá le voy a compartir, profe, algunas preguntas que nos han realizado los participantes del webinar. Ahí las estás viendo, igual yo te las leo. Sí, las estoy viendo perfecto. Ok, entonces, bueno, entonces te las voy a leer y nos cuentas. Igual, pues tenemos como unas media horita o 45 minutos para la parte de resolución de preguntas. Ok, entonces esta dice, nos gustaría que ampliara un poco la forma en que se comprende el concepto de cultura de la participación en el contexto de los intercambios que se dan hoy. ¿Qué tan espontáneas y naturales son esas formas de participación? Ok, yo creo que hay de todos los grados, es decir, volvemos a lo mismo. Sé que hay mucha desconfianza y nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿quién las está regulando y tal? Y yo creo que podemos caer en la teoría de la conspiración, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que están, sabemos que las empresas de redes sociales, nosotros y nuestras interacciones somos el producto, sí. O sea, nadie niega eso, y yo creo que hay que estar muy atentos a qué ponemos, ¿no? Qué subimos, ¿no? A ver, ¿para qué andar subiendo fotos de los hijos, de los niños, de las vacaciones? Como que tenemos que ser sumamente cuidadosos con ello. Entonces yo diría sobre la espontaneidad, creo que no deberían ser tan espontáneas y no debería ser algo malo en el sentido de cuidar lo que decimos. O sea, nosotros en el trabajo cuidamos lo que decimos. No es así, se me ocurrió lo primero, yo soy un poco así, pero no lo dices, ¿no? Dices, a ver, esto que voy a decir, ¿qué impacto tiene? A ver, si yo digo algo inadecuado o hago una petición en un lenguaje que no, a ver, cuidamos la interacción en la vida presencial. Entonces, creo que esta cuestión de la espontaneidad es muy claro que no es así. Los chicos hablan luego mucho de hace mucho se hablaba, ya no es una moda, pero hace unos 3 años se hablaba de postureo y tenían clarísimo que Instagram era sobre postureo, le llamaban ellos, ¿no? De pose. Creo que casi todo el mundo tiene muy claro esto, y esto ha llevado a la idea de que las redes son una hipocresía o tal, pero en realidad yo creo que si la gente decide no poner su vida más íntima o su tristeza y solo poner sus alegrías, sus viajes y tal, es precisamente porque es lo que decide compartir. Entonces, no, yo no creo que haya mucha espontaneidad y creo que no debería haberla por cuidado. ¿Qué tan espontáneas? O supongo que la pregunta va también hacia manipuladas o no, creo que depende del ámbito. A ver si es una comunidad en línea organizada comercial,
o si a un youtuber le interesa vender X cosa porque está patrocinado, pues eso existe y existió siempre en la publicidad. Pero luego yo creo que lo que tendríamos que rescatar en los espacios que no son así, o los espacios en los que de verdad hay un interés genuino y gente como ustedes y como yo que comparten por un interés genuino, y de eso he encontrado muchísimo también, ¿no? Mucho, mucho. Esa sería mi respuesta. Ok, profe. Bueno, como usted nos habló del tema de comunidades de aprendizaje, por acá nos preguntan, ¿cómo fomentar la creación de comunidades de aprendizaje? Yo creo que una es qué se genera a nivel del ambiente del curso, ¿no? O sea, sí creo que tiene que haber algo en el que el profesor o profesora tiene que aumentar sus roles a moderar, más que antes. A escuchar más los intereses y les digo, a mí me ha funcionado esto del centrarse en los procesos, porque si hay algo que a la gente si ellos pueden, yo controlo el proceso de quiero que aprendas a observar, o quiero que aprendas a hacer entrevistas, o quiero que aprendas a diseñar tal cosa. Pero el tema o la persona con quien contactar, o si es empresarial o social o tal, lo voy dejando libre o voy como viendo que sí, que no. Lo primero que creo es que hay que generar que haya interés individual, o que haya algo que acerca a las personas, que las distingue, que hace que distingan que tienen algo en común. O en la teoría tal cual de comunidades de práctica se habla de sobre todo el propósito compartido. Entonces yo creo que para crear una comunidad de aprendizaje tiene que haber algo que mueva a la gente, o sea, que haga el aprendizaje relevante y que los mueva. Por ejemplo, cuando hay una solución de un problema que les preocupa realmente, o algo social que les inquieta, o que ellos escogen qué solucionar, entonces es, híjole, lo que voy a hacer en esta clase, o en este proyecto, en este ejercicio intensivo, o en esta tarea, tiene sentido, ¿no? Luego ya como cosas más logísticas, pues tendrían que ver en cómo, una es moderar, y la otra es qué ajustes en diseño pedagógico se requieren para que a la gente se sienta, todo mucho muy emocional, que puede participar, que puede aportar, que lo que puede aportar tiene valor, que no es juzgado por lo que dice. Y eso todo es otra vez moderar, o sea, el profesor tiene que asegurarse que ese ambiente se dé en clase, para que entonces se pueda dar como el conocimiento o esta red, ¿no? Sería la respuesta. Ok, profe. Bueno, muy bien. Bueno, se habla de diferentes tipos de innovación en educación: innovación educativa, didáctica, curricular, investigativa, entre otras. Usted nos habla de la innovación en el aprendizaje. ¿Estos discursos en qué se diferencian de corrientes o posturas pedagógicas que buscan la transformación en las prácticas de enseñanza-aprendizaje? ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre el juego de la biblioteca? Sí. Mira, esto yo no lo he visto de innovación en el aprendizaje, eso es algo que pienso yo de mi práctica. O sea, no te diría que lo saqué de teoría, lo único que saqué de la teoría es la definición de innovación educativa. Y yo lo que creo es que lo que tengo es experiencia tratando de vivir la innovación a mi forma, no sé si me consideraría innovadora, pero bueno, me gusta la creatividad, me gusta cambiar cosas, ¿no? Pero en realidad esa es una reflexión que yo he hecho, no lo he sacado de ningún lado de la bibliografía, no sé incluso si lo haya, tal vez lo hay, o a lo mejor no es tan diferente de lo que yo digo, pero lo que yo he experimentado al ver otros profesores, yo fui directora de departamento varios años y tuve 40 profesores a mi cargo, ¿no? Entonces lo que yo observaba como cuando había innovación o no, o lo que he observado en procesos con mis propios compañeros y demás compañeros, es esto, que cuando el enfoque es en la educación o en el cambio o así, se pierde, o sea, es muy fácil en la innovación perder de vista para qué por un lado, que es como una parte de la atención, tiene que tener sentido. Pero luego, como el sentido es tan profundo y que es impacto y que chalala, uy, mejor no innovo. Entonces, yo he llegado a esas conclusiones de observar la universidad, he estado en tres universidades diferentes, y de lo que veo a mí, pero no tengo bibliografía. Sobre los juegos sí hay dos papers, si quieren luego les mando las ligas por si los quieren publicar, pero es uno que se llama Juegos para la Educación Cívica, Elementos de Diseño, Narrativa, Juego y Discurso, publicado por mí, por María Elena Melón en el 2016, y acabamos de publicar otro sobre el proyecto de autismo y en qué vamos, porque apenas vamos en la fase de diseño, que está publicado en inglés, no me acuerdo el nombre, pero se acaba de publicar antier, entonces se los puedo mandar con mucho gusto.
En mi tesis doctoral aparece también toda una parte de diseño de juegos de realidad alternativa, que son prácticamente juegos cross-media, juegos transmedia. Ok, profe, muchas gracias. ¿Puede mencionar algunas tensiones que haya vivido en la creación de comunidades de aprendizaje y cómo las ha superado? Sí, pues mira, la cosa es que cuando les liberan los temas y demás, pues te tienes que atener, o sea, después no puedes echarte para atrás y a veces puede haber como cuestiones que son difíciles de manejar, porque implica que los profesores dejamos de tener el control, ¿no? Entonces, como las he superado, si es que las he superado, es reflexionando mucho sobre la ética, sobre el sentido de la práctica y siendo honesta. Ahora sí te voy a contar que una vez me pasó algo bien inesperado, y eso fue mi tesis doctoral, que no era ni mi salón, sino uno donde yo estaba haciendo como una práctica, donde era una dinámica de reconocimiento para crear comunidad de aprendizaje y se tenían que decir virtudes entre ellos. Y hubo alguno que le dijo a un chico, que le dijo a una chica, eres una gorda, no sé qué tal, o sea, como una agresión, ¿no? Y entonces no puso el nombre, pero evidentemente eran post-its. Y la chica volteó el post-it. Y bueno, ahí se nos armó una que el profesor supo contener muy bien, mejor que yo, porque además no eran mis alumnos, era un proyecto de investigación. Y con eso me di cuenta de esto que decía, ¿no? Cuando yo les digo en aprendiz alguno ha puesto alguna broma, un chiste, o sea, muro del curso. Y pues yo o no lo tomo en cuenta o le digo jaja, ¿no? O si lo veo que está desviando demasiado la atención, les digo, recuerden que es para esto y lo hago medio lúdico. O sea, lo que tenemos que asumir, un poco similar a las redes, es que cuando sueltas, pues no controlas. Y a veces ese es el miedo, pero creo que cuando hay honestidad, trabajamos con adultos, en el caso de los jóvenes puede ser más complicado, pero cuando hay honestidad, cuando hay acercamiento del profesor, tal. ¿Qué requiere eso? Pues sí, que los profesores empezamos a tener que tener de nuevo más roles, no solo el de moderador, sino de mentor, ¿no? Cierta cercanía y como cierta autoridad, no sé si llamarle moral, pero cierta autoridad no desde la disciplina, sino cierta autoridad de diálogo en el que el alumno te hace caso si surge un problema. Que el único problema en las comunidades de aprendizaje puede ser esto, el conflicto, ¿no? Sí puede ser. Ok, profe. Bueno, creo que estoy de acuerdo con usted cuando hablaba sobre regresar al aspecto emotivo, al aprendizaje de decir me gusta tu comentario, me encanta tu imagen, pero ¿cómo hacer que los estudiantes no se queden ahí? Más en el caso de la virtualidad, donde algunos son un poco más tímidos. Sí, no, sí, yo creo que es como sí condicionar pedagógicamente. Yo en la maestría en línea, por ejemplo, hice algunas preguntas y sí le puse porque yo uso ese tipo de foro en particular, lo uso para que después que leyeron 3 artículos académicos haya conversación y no se quede en el mapa mental o resumen que nos entrega. Pero la cosa es cómo lo ligas a su vida, y ellos, como tienen la gran ventaja de tener una vida profesional súper interesante y activa y son bien apasionados todos, entonces les pido que se los indico tal cual, o sea, cada foro tiene una instrucción de se vale decir me gusta tal, pero añádele por qué opciones, o dale un recurso a tu compañero de encontré un proyecto parecido, o indícale qué podría mejorar, y hasta del tono, ¿no? Con un tono que enriquezca el proyecto, que la crítica sea sobre el proyecto, no sobre la persona, y que sea propositivo. O sea, todo eso viene, y entonces sí, y se evalúa como, en ese sentido tú sí lo puedes evaluar como un documento, como si fuera un ensayo. Y una de las partes que he encontrado más importantes es que compartan de su vida. O sea, ok, acabas de leer sobre educación presencial y virtual, pero luego a ti en tu vida. Y entonces ya pues en mi trabajo, yo trabajo con tal o cual cosa y mi experiencia es. Y una vez que sueltan mi experiencia es, ellos, por ejemplo, yo les evalúo que al menos contesten a 2 personas más. Y luego ves que quien puso un ejemplo así que conmovió a todos o les despertó el interés o wow, ¿cómo hiciste eso? Tiene 15 comentarios que no eran obligatorios, ¿no? Porque ya al vincularlo con a mí me está pasando esto, o mis alumnos se hicieron otro, o así resolvimos tal problema. Entonces creo que es el diseño en la instrucción, así de se espera esto de ti, que les haga sentido y que de verdad enriquezca al curso.
Ok, profe. Bueno, esta otra. Muchos estudiantes presentan un gran temor de compartir sus datos en la web. Usted lo mencionaba en la charla. ¿Cómo regresarles la confianza para que participen en blogs o foros públicos y se animen a aprender de otros? Ok, yo creo que esto tiene dos partes. Yo creo que no sé si deberíamos hacerlo como parte de una clase porque es un derecho individual. Es decir, yo alguna vez que cuando me fui a Barcelona a hacer el doctorado, un semestre di clase en línea, pero así con Facebook Drive y bueno, me inventé porque no quise usar Blackboard y no tenía todavía la plataforma que después nosotros creamos, pero eh, lo hice, ¿no? Y luego pensé después que afortunadamente todos me dijeron que sí, porque yo estaba allá y tenía que tener un medio de comunicarme con ellos, hicimos un grupo en Facebook. Pero eso requirió que todos me aceptaran en su Facebook y que ellos estuvieran en el mío. La verdad es que a mí me resultó un acercamiento, porque entonces ellos veían que vivía yo en mi vida diaria y hubo esa sensación de cercanía que fue la manera de crearla. Pero después de esa experiencia lo que yo pensé es que debemos tener cuidado con pedir cosas en clase que sean decisiones de la vida pública. La otra es que creo que sí hay que hablarlo, o sea, esto que yo les digo es cómo reflexionar con los alumnos sobre que no significa ser acrítico, pero con que no podemos renunciar al mundo y cerrarnos y encapucharnos y escondernos debajo de la tierra. O sea, es decir, ¿cómo queremos que nuestra sociedad sea diferente y nuestros datos sean diferentes? Pues exigiéndolo, haciendo otras propuestas tecnológicas, como en Facebook, plataformas pequeñas, eh, haciendo esfuerzos personales, cuidando lo que decimos. O sea, yo por eso creo que voy más hacia que el diálogo se tiene que abrir en la universidad, aunque no sea una clase de comunicación y de alfabetización digital. Listo, profe. Bueno, ¿nos podría hablar un poco más de las herramientas Aprendiz y la del juego? Yo amo leer, fantasía épica, es libre, podemos utilizarla. Ok. La plataforma de aprendiz es un esfuerzo personal de Alejandro Alcántara, que es mi esposo y yo. Y sí, hay una, después lo mismo, si quieren les mando el link, pero los profesores pueden usar un curso de manera gratuita. Nosotros no queremos que los profesores paguen, queremos que si alguien lo paga sea pues más bien instituciones y demás, pero la verdad que en el emprendimiento descubrimos que lo que vamos a hacer con la plataforma es un emprendimiento de crear nosotros los propios cursos. Y una de las partes que nos interesa es algo que le vamos a llamar aprendiz social, donde queremos apoyar algún proyecto o varios proyectos de corte social, dígase educación para profesores del campo, dígase esfuerzos precisamente en comunidades alejadas, dígase discapacidad, aprendizaje para miembros de la comunidad de discapacidad, ya sea sobre todo familiares, padres, profesores, porque tampoco la plataforma la hemos preparado para diseño universal como quisiéramos, es decir, no estamos seguros que todavía esté lista para como plataforma tecnológica funcionar así, pero sí queremos apoyar ese tipo de proyectos. Entonces, si alguien estuviera interesado y dice, mira, yo tengo esto, de verdad con toda confianza nos escriben y lo vemos. La otra plataforma es una plataforma que hicimos dentro del TEC de Monterrey, fondeada por el TEC de Monterrey. Hasta ahora ha sido como usada por dentro porque no la hemos tal, pero se va a liberar y queremos potenciar que sí se puede usar en instituciones educativas. El compromiso que te trae crear una plataforma de esas es que alguien podría crear un juego de terrorismo, ¿no? Entonces no podemos abrirla así de súbela a las tiendas y déjala, porque ¿qué tal si con tu plataforma alguien hace algo que no es positivo? Entonces lo mismo, si ahí hubiera alguien interesado, pues nos puede decir, pero nosotros hemos hecho estos juegos independientemente de la plataforma en la biblioteca pública, sin aplicación, con papelitos y pura logística. Entonces eso lo pueden ver en el paper, en la tesis, pero si les interesa tal cual la plataforma, pues eso nos escriben y no es nuestra, es nuestra autoralmente, pero es del TEC, entonces la verdad es que tendríamos. Ok, profe. Bueno, en cuanto a las tecnologías emergentes, ¿qué aplicaciones nos recomienda para que sean utilizadas en bibliotecas y qué ventajas tienen? Fíjate que no sé si habría una aplicación en especial, sino como creo que depende del objetivo y qué se quiere, pero lo que sí me queda claro es por ahí un sitio en Facebook sobre bibliotecas, una página que trae cosas muy innovadoras que están haciendo las bibliotecas. Entonces yo creo que las bibliotecas se están renovando como centro de conocimiento de maneras muy creativas. Creo que he visto de los mejores ejemplos y más que aplicaciones creería otra vez que es eso, que es cultural, que es como preguntarse cuál es el rol y ya si de eso se deriva
que sea tal o lleva aplicación, pues se elija, ¿no? Puede haber cosas que sean para fomento de la lectura, puede ser cosas sobre habilidades en sí de búsqueda de información, no sé, entonces por ejemplo acá hemos hecho el Writing Lab, dinámicas así como rallies de app, hasta de APA, que es aburrido para los alumnos, pero con el rally ya se hace tal, digo, no las he hecho yo, las he hecho en mi biblioteca. Pero luego se hacen como los días de la biblioteca, esto que se hacemos los juegos, ahora se hizo la pijamada con el tema de eso, de IT, en los días de Halloween, ¿no? Que así se pone el altar por un lado, pero bueno, se le da la bienvenida a esa otra. Entonces, no, lo que he visto no tiene que ver con aplicaciones, sino como con renovarse como espacio que genera conocimiento y también dinámicas más sociales, ¿no? Yo les he sugerido, por ejemplo, traer juegos de mesa que promuevan la cognición y la de tal, pero que ayuden a la socialización, etc. Ah, súper, profe. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial y cómo podrían ser utilizadas en una biblioteca? Fíjate que no me siento como tan hábil en el tema como para decirlo. Creo que una de las que puede ser más universal es esta de las chatbots, que haya atención permanente, por ejemplo, vía WhatsApp y demás, para la búsqueda de, no solo de fuentes, sino de habilidades de búsqueda, que la verdad son las más difíciles, ¿no? O sea, que tú estés en un sitio y digas, digo, que estés en el sitio de la biblioteca y digas, no encuentro tal fuente, y como son problemas recurrentes, porque como que somos malos para buscar, casi nos equivocamos en lo mismo, me incluyo, ¿no? Pues a lo mejor algo así se me haría muy útil y no tan difícil de hacer ni tan caro. Ok, profe. Y bueno, esta última por acá dice, ¿cuáles considera que deben ser las tendencias y retos para las bibliotecas académicas y de investigación a corto, mediano y largo plazo? Un poquito va ligado al anterior. Yo creo que deben ser lugares sociales del conocimiento. O sea, yo concibo el conocimiento tal vez por lo de red, en red y como cultura y colectivo. Entonces creo que era un lugar como muy sagrado, muy callado, muy de búsqueda de información. Y creo que el giro es de lugar donde se busca la información al lugar donde se produce colectivamente el conocimiento. Y eso supone a lo mejor generar espacios distintos donde haya silencio para estudiar y tal, y espacios individuales. Pero creo que incluso la selección de material es mucho más abierta y creo que mucha más proactividad en actividades sociales de búsqueda de información, de conferencias, de crítica, que además las universidades necesitamos como mucho apoyo con eso. Y que además creo que sería muy motivador para gente que ama tan apasionadamente como debe ser la gente de sus bibliotecas como es la mía, que ama el conocimiento. De verdad, yo creo que la gente que tenemos en bibliotecas de nuestro campus es nuestro mayor tesoro. Entonces, creo que necesitan gente con muchas ganas de innovar también. Ok, profe, pues bueno, no tenemos más preguntas de los participantes. Creo pues que damos por finalizado este webinar y como le decía ahorita, pues en nombre del equipo de UD@, le damos las gracias por acompañarnos en este espacio, por compartir esta experiencia y pues creo que a todos nos queda como esa inquietud por los temas que usted propone, ¿cierto? Eso de la innovación en el aprendizaje pienso que también me tocó un poco y nos va a quedar ahí sonando para que realmente como profesores hagamos nuevas propuestas educativas. Bueno, profe, no, muchas gracias y damos entonces el cierre a este webinar que hace parte del marco de el evento que estaremos celebrando esta semana, jueves y viernes, Integrati, aquí en la Universidad de Antioquia. Bueno, profe, no, muchas gracias por todo y a los Pues muchísimas participantes gracias que a nos todos. acompañaron hoy.